Hola crochetere y crochetero, bienvenido a mi canal. En este tutorial que ya tenemos hecho todo hasta aquí, vamos a hacer el gorro. Tenemos aquí el otro, el pobre que está aquí un poco calvito. Y le vamos a hacer el gorrito con el mismo color del cuerpo y el verde, el que hayáis usado para hacerle los detalles. También vamos a usar el mismo ganchillo que hemos usado para el resto del muñeco. Y lleva relleno, porque como esto se queda así gordito, para que se le quede más bombado, le he metido relleno, porque si no se le queda esto como muy hueco. Entonces, se empieza el gorro desde aquí, esto se hace aparte, se empieza de aquí para acá. Y otra cosa que vamos a necesitar, bueno, una aguja de coser y creo que ya está. Así es que si lo tenemos, comenzamos. Vamos a empezar con el color mostaza. Vamos a hacer un anillo mágico con 2 cadenetas y dentro del anillo vamos a hacer 12 puntos altos. Cogemos hebra, pinchamos, sacamos 2 y sacamos 2. Pues así vamos a ir haciendo hasta tener 12. La cadeneta no se cuenta. Ahora cerramos el anillo, lo sujetamos bien y vamos a hacer un punto raso, no en la cadeneta, sino en el primer punto. Por eso yo las cadenetas de subida nunca las cuento, porque no me gusta que se quede ahí un hueco. Me gusta que quede bien cerrado, entonces pincho en el primer punto. ¿Qué pasa? Que ahora yo en la siguiente vuelta empiezo en ese mismo punto donde he hecho el punto raso. Entonces, en la vuelta 2 subiríamos con 2 cadenetas y tenemos que hacer 12 aumentos. Entonces, cogemos hebra, pinchamos en el mismo punto y hacemos uno y como la cadeneta no la cuento, pues hago otro. Y así vamos haciendo 2 puntos altos en cada punto hasta el final de la vuelta. Y tendremos 24 puntos. Al final de la vuelta, como en la anterior, no lo hacemos en la cadeneta al punto raso, sino en el primer punto. ¿Veis? Y se queda cerrado. Ahora, en la siguiente vuelta, le vamos a ir haciendo el dibujito este de esta costurita para que tenga la forma. Entonces, vamos a subir con 2 cadenetas. En este primer punto vamos a hacer un punto alto. En el siguiente un aumento. En el siguiente punto un punto alto. Y ahora en este nos tocaría un aumento, pero como quiero hacerle la costurita, pues vamos a hacer un punto alto normal. Y en el mismo punto vamos a hacer un punto alto, pero cogido por detrás para que quede hacia afuera. O sea, hemos hecho este punto y en el mismo cogido por detrás. Sacamos 2 y sacamos 2. Ya tendríamos hecho un aumento, un aumento, pero este con la costura. Ahora esto, desde aquí que hemos empezado hasta aquí, lo vamos a repetir 6 veces. Aquí, este punto, seguimos por aquí, un punto alto. En el siguiente, un aumento. En el siguiente, un punto alto. Y en este ya nos tocaría un alto y en el mismo otro cogido por detrás para que salga hacia afuera.
Pues esto lo vamos repitiendo hasta llegar al final. Es muy importante que os aseguréis de que hemos acabado en el punto alto cogido por detrás, ¿vale? Y que tenemos 6 dibujitos, muy importante, y que son 36 puntos al final de la vuelta. Aquí al final hacemos como en el resto. En el primer punto hacemos un punto raso. ¿Veis cómo va quedando? Y ahora pasamos a la cuarta vuelta y hacemos 2 cadenetas, 2 puntos altos, uno en cada punto, un aumento, otros 2 puntos altos y ahora es muy fácil guiarse. Sabemos que aquí está el dibujo, tenemos que hacer otro en el mismo. Entonces, 2 puntos altos, un aumento, 2 puntos altos y en el aumento que nos toca ahora, pues hacemos uno normal, el punto alto pinchando normal y ahora, ¿veis? Tenemos que coger del mismo dibujo. Por detrás, sacamos 2 y sacamos 2. Nos vamos guiando y así no nos perdemos. Hay que asegurarse de que el dibujo va en la misma línea. Volvemos a hacer 2 puntos altos. En el siguiente un aumento. Por ahora voy normal porque no hay dibujo. Otros 2 puntos altos. Y en el siguiente un punto alto y en el mismo punto, enganchando el dibujito, hacemos el punto alto por detrás. Pues así seguimos hasta el final. Así va quedando y al final de la vuelta, en el primer punto, hacemos el punto raso y vamos a seguir con la... Bueno, en esta, que no lo he dicho, tenemos 48 puntos. Y seguimos con la vuelta 5. Ya son todas así, vamos a ir haciendo, hemos hecho 1 y un aumento, 2, un aumento. En la siguiente son 3 y un aumento, subimos con 2 cadenetas y hacemos los 3 puntos altos. Como nos vamos guiando por el dibujo, pues ya es mucho más fácil. Otra vez hacemos 3 puntos altos. Y cuando nos toca el aumento, pues hacemos uno normal y el otro punto alto cogiendo el dibujito. Sacamos 2 y sacamos 2. Pues así vamos repitiendo hasta el final de la vuelta, que tendremos 60 puntos. Y ahora, igual que en las vueltas anteriores, pues hacemos el punto raso en el primer punto. Y pasamos a la vuelta 6 y vamos a ir haciendo 2 cadenetas, 4 puntos altos. Esta será la última vuelta de aumentos. Cuatro puntos altos, en el siguiente un aumento. Volvemos a hacer 4 puntos altos. Y en el siguiente punto, que nos toca el aumento, hacemos un punto alto y un punto alto cogiendo por detrás, enganchando el mismo dibujo. Pues así seguimos hasta el final, que tendremos 72 puntos. Al final de la vuelta, igual, hacemos un punto raso y ya tenemos hecho todos los aumentos. Ahora vamos a hacer vueltas normales, pero tenemos que seguir el dibujo. Subimos con 2 cadenetas y vamos a llegar con punto alto hasta
donde tenemos la costura esta. Entonces, empezamos aquí, serían 11 puntos altos. Después de los 11 hemos llegado al punto alto cogido por detrás, pues lo hacemos. Ya no hay que hacer aumentos ni nada, pues seguimos así. Ahora otra vez 11 puntos altos y llegamos hasta el otro y hacemos lo mismo. Así hasta el final de la vuelta. Y seguimos teniendo 72 puntos. Al final de la vuelta hacemos un punto raso. Bien, esta vuelta que hemos hecho sería la número 7. Pues vamos a repetir esta misma vuelta 2 veces más. Serían 3 vueltas normales. La 7 que hemos hecho, la 8 y la 9. Pues vamos repitiendo en esas 2 vueltas más 11 puntos altos y uno cogido por detrás. Y al final de la vuelta el punto raso. Así hasta llegar a la 9. Ya tenemos hecho toda la forma del gorrito. Ahora vamos a hacer unas vueltas de disminuciones para que quede la forma hacia adentro y se le ajuste un poquito a la cabeza. Vamos a empezar la vuelta número 10 con 2 cadenetas, 4 puntos altos, y ahora vamos a hacer una disminución. Cogemos hebra, sacamos 2, volvemos a coger, pinchamos en el siguiente, sacamos 2 y sacamos todo. Ya tenemos hecho 1, 2, 3, 4 la disminución, volvemos a hacer 4 puntos altos, y ahora nos toca otra disminución. ¿Qué pasa? Que un punto es normal y el otro cogido por detrás. Entonces, cogemos hebra, pinchamos en el punto normal y sacamos 2. Y ahora, para el siguiente, en vez de pinchar aquí arriba, lo cogemos por detrás y sacamos 2 y sacamos todo. Pues así vamos a ir haciendo, repetimos todo desde aquí hasta aquí. 4 puntos altos, una disminución, 4 puntos altos y la disminución como os lo he explicado aquí. Y seguimos así hasta el final, que tendremos 60 puntos. ¿Veis cómo va quedando? Ahora vamos a hacer la vuelta número 11, que también va a ser de disminuciones. Subimos con 2 cadenetas y hacemos 3 puntos altos, una disminución, volvemos a repetir 3 puntos altos y ahora nos toca la disminución cogiendo un punto normal y el siguiente por detrás. Sacamos 2 y sacamos todo. Pues esto es lo que vamos a ir repitiendo, 3 puntos altos y una disminución y 3 puntos altos y una disminución cogiendo el último por detrás. Así hasta llegar al final, que tendremos 48 puntos. Hemos terminado lo que es el gorro, o sea, la parte de arriba. Ahora le vamos a hacer el volantito este. Ya hemos terminado todo el dibujo y ahora hacemos este volante y ya cambiamos a color verde. Bien, sería la vuelta 12 y hacemos 2 cadenetas. Vamos a ir haciendo aumentos de punto alto, pero cogiendo solo la hebra de delante del punto, que sería en flor. Cogemos hebra, pinchamos aquí y hacemos un punto alto y en el mismo otro.
Así vamos a ir repitiendo todo aumento, 2 puntos altos en cada punto hasta el final de la vuelta. Y ya sabéis, cogiendo solo la hebra de delante del punto. Pues seguimos así hasta el final. Al final de la vuelta, bueno, no contéis los puntos. Deberíamos de tener 96, pero vamos, que yo ni lo he contado. Entonces, al final de la vuelta, como hemos dicho, pinchamos en el primer punto y vamos a enganchar directamente el color verde para el filito. Cogemos y pasamos el verde. Y ahora vamos a ir haciendo, esto lo vamos arrastrando antes de cortar. Vamos a hacer una cadeneta y un punto raso. Y esto lo vamos a ir repitiendo hasta el final de la vuelta. Una cadeneta y un punto raso. Y ya tendremos terminado el gorro. Y le haremos ahora la parte superior, el detallito que lleva arriba. Pues seguimos así hasta el final. Si no os gusta, que queda chulo así, pues podéis hacer también punto cangrejo. Ya es lo que os guste más. Al final de la vuelta hacemos una cadeneta y el punto raso en el primer punto. Y aquí ya cortamos. No hace falta que dejéis hebra, solo para apuntar. Y del naranja dejáis hebra porque luego lo vamos a coser a la cabecita. Entonces vamos a dejar bastante hebra y ya está. Esto ahora lo cosemos con la aguja de coser y ya tenemos el gorrito. Ahora vamos a hacer el detallito de aquí arriba. Necesitamos el color verde. Vamos a empezar haciendo la parte superior. Entonces empezamos aquí arriba y vamos a empezar con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Cerramos el anillo y ahora vamos a trabajar haciendo desde la vuelta 2 hasta la 7 un total de 6 vueltas de 6 puntos bajos. Vamos a hacer un tubito que nos va a costar un poco, pero si veis que os cuesta, pues podéis hacer el anillo de 7 puntos, aunque quede un poco más gordito. Yo lo voy poniendo así, no pongo marcador ni nada, voy contando las vueltas y listo. Así vamos haciendo 6 puntos bajos en cada vuelta hasta tener la vuelta 7. Llegamos a la vuelta 8 y vamos a hacer 6 aumentos, pero vamos a coger solo la hebra de fuera del punto. Lo vamos a hacer en flow. Si es que puedo. Ahí. 6 aumentos, 2 puntos bajos en cada punto y solo por la hebra delantera. Así hasta el final. En la vuelta número 9 vamos a hacer un punto bajo ya pinchando en todo el punto, pinchando normal, un punto bajo y un aumento. Y esto lo vamos a repetir 6 veces hasta el final de la vuelta, que tendremos 18 puntos.
Vale, ahora vamos a hacer uno de los picos. Cada vez que hagamos un pico hay que cortar y enganchar al lado para hacer el otro. Para el primer pico, cuando hemos terminado aquí la vuelta número 9, ahora giramos, subimos con una cadeneta y hacemos 6 puntos bajos. Empezamos en el primero. 4, 5 y 6. El resto lo vamos a dejar sin hacer para luego hacer los otros picos. Ahora volvemos a girar, subimos con una cadeneta, nos saltamos el primer punto y hacemos 3 puntos bajos. Y ahora nos saltamos un punto y hacemos un punto bajo. Tendremos en esta fila 4 puntos. Volvemos a girar, subimos con una cadeneta, saltamos un punto y hacemos un punto bajo. Saltamos uno y hacemos un punto bajo. Aquí ya tenemos 2 puntos. Volvemos a girar, subimos con una cadeneta y hacemos 2 puntos bajos. Volvemos a girar, subimos con una cadeneta y hacemos una disminución. Normal, que no sea invisible. Y aquí ya lo que vamos a hacer es no girar. Lo dejamos así y ahora vamos a hacer 3 cadenetas para hacerle un piquito, 3 cadenetas y un punto raso en la base del punto, de la disminución que hicimos. Hacemos el punto raso y nos queda un piquito. Vale, al principio de hacer los picos os dije que íbamos a cortar, pero no, vamos a ir trabajando por el filo y así queda una terminación mejor hecha. Vamos a hacer 6 puntos bajos por el lateral. Vamos pinchando donde nosotros veamos que queda bien. Que salen 5, pues yo lo voy a poner un poquito más para que salgan 6 y no quede muy tirante. Hay que ir adaptándolo. Aquí voy a hacer uno. A ver. Aquí voy a hacer otro. 3, 4, 5 y 6. ¿Veis? Pues así queda bastante mejor la terminación. Y ahora vamos a seguir por lo que hicimos al principio de la vuelta 10. Pues vamos a repetir desde los 6 puntos que hicimos en la vuelta 10 a repetir todo el pico. O sea, haríamos 6 puntos bajos, y repetimos todo el pico. La siguiente vuelta sería girando, una cadeneta, saltamos un punto y hacemos 3, 1, 2, 3, nos saltamos un punto y hacemos 1, volvemos a girar, subimos con una cadeneta, nos saltamos un punto y hacemos 1, ay, que no me he saltado, así me he saltado 1, muy bien, me salto 1 y hago 1, tenemos 2, giramos, subimos con una cadeneta y hacemos 2 puntos bajos. Volvemos a girar, subimos con una cadeneta y hacemos una disminución. Y ahora hacemos 3
y un punto raso en la disminución. Y ahora volvemos a repetir los 6 por el filo y volvemos a hacer otro pico igual. Cuando terminamos el tercer pico por el filo que hemos hecho 6, nos encontramos el primero que hicimos que no tiene aquí terminación bien hecha. Entonces vamos a hacer 6 puntos por aquí. En vez de un punto bajo voy a hacer aquí un raso para rematar. Y cortamos. Y arreglamos esta terminación, pues enganchamos aquí y hacemos 6 puntos bajos. Vamos arrastrando la hebra y así nos ahorramos de coser. Hacemos los 5 y el último raso. Y rematamos. Y aquí ya lo tenemos, pues aquí nos falta otra terminación, la arreglamos y cuando lo tengáis hecho, pues lo cosemos al gorrito. Pues ya he apuntado todo y ahora para coserlo aquí cogemos hebra verde, quedaría así, enhebramos y lo cosemos por la base que le hicimos. Voy a cortar aquí, vale. Lo coseremos en redondo por aquí, por esta vuelta. Le damos unas cuantas puntadas. Que quede centrado. Apuntamos. Y ahora se lo vamos a colocar. Ya lo tenemos. Vamos a ponérselo y como veis le quedará súper grande. Entonces lo que yo hice, porque yo quería que quedara así, para que se quede luego, lo cosemos por aquí apretado y entonces se queda así un poco boleadito. Se lo ponemos y empezamos a coser antes de rellenar nada. Se lo ponemos y empezamos por el filo, desplazamos esta hebra para acá y por el filo que hicimos, que nos quedaba aquí una hebra, pues vamos cosiendo a la cabeza, ¿veis? Vamos cosiendo por el filo y vamos frunciendo para que quede ajustado a la cabeza. Y cuando nos quede una abertura por aquí, cuando lleguemos cosiendo por aquí, rellenamos. Pues vamos ajustándolo así y frunciendo para que le haga esa forma. Le dejáis la parte así de la carita, de las orejas, lo podéis ver, lo sujetáis así con alfileres para que sepáis por dónde tenéis que ir ajustando, ¿vale? Así. Y luego aquí empezamos a rellenar. Lo llevo así y ahora me queda coser esta parte, pues voy a coger relleno. Y se lo voy a repartir, a ver, con mi palito.
y se lo repartir por la cabeza para que le quede bien por todos lados. Tampoco mucho, solo un poquito, así. Ahí. Y terminamos de coser, que quede los dos lados igual. Pues ya lo tenemos. Ahí están los dos. En el próximo tutorial vamos a hacer el caldero que lleva aquí, que lo voy a buscar para enseñároslo, ¿vale? Este me ha quedado mejor los piquitos. Si queréis que quede así más recto, pues le podéis dar una puntadita aquí. Aquí este no sé por qué, se me riza un poquito más, pero bueno, también queda gracioso. Voy a buscar el caldero y ya vemos lo que necesitamos. Lo hice con hilo negro y aquí le puse una bolita así de adorno y esto es alambre, que lo forré así un poquito y ya está. Bueno, estos son unos caramelos ahí que le he metido y un botón que tenía yo por ahí de adorno que mira, era una calabaza, digo pues perfecto, lo aprovecho. Pues nada, vais a necesitar eso y el mismo ganchillo que habéis usado para el resto del muñeco. Así es que nada, espero que os haya gustado. Y si te gusta, ya sabes, comparte, dale a like, suscríbete al canal y únete a la comunidad para poder ver los tutoriales antes que el resto y muchas más ventajas. Así es que nada, nos vemos en el siguiente tutorial haciendo el caldero. Y ya sabes, crochetea conmigo, sed felices.